En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Pueda usted abrir su corazón, abrir su alma, su entendimiento. Pueda usted poner atención, poner sus oídos, ¿cierto?, al mensaje que Dios tiene para su vida y para mi vida. Sea usted aumentando su fe, su confianza en que Dios va a hablar profundamente a sus corazones y a sus vidas. Un saludo también al hermano Guillermo Ortiz, a la hermana Hortensia Zúñiga, que antes de venir a la radio estuve con ellos ahí en su casa por motivo de mi trabajo, allá en el sector de Cancha El Chiflón. Así que un saludo para ellos, que Dios les bendiga, les guarde y seas juntamente con ellos. La hermana María Gatica también, junto a su esposo Héctor Aravena y toda su familia del sector de Centenario. Y a nuestra hermana Dani Peña, que se encuentra viéndonos por la transmisión en vivo de Facebook. Así que muchas bendiciones. Le invitamos a todos ustedes a oír la voz de Dios en esta tarde. Dios nos tiene un tema de predicación que se titula El apóstol Pablo y el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo y el mensaje de la cruz. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, verso 14. Y le vamos a dar lectura en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Repito, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre supremo, nombre extraordinario, nombre glorioso en santidad. Vamos, Señor, delante de ti, Señor Dios Padre Todopoderoso, para clamar, para orar, para pedirte, Señor, que usted nos hable en esta tarde. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos con poder y autoridad. Háblanos directamente a nuestros corazones, a nuestras almas, en el poder del Espíritu Santo. Hable a cada corazón, a cada vida, Señor, que está escuchando la radio, que está escuchando este programa. Hable, Señor, profundamente a sus vidas y sea usted transformándonos, cambiándonos. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Que tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón, en cada alma que está escuchando en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, sea usted, Dios mío, glorificándose en cada vida. Señor Jesús, saliendo al encuentro de aquel que aún no te conoce, para que te reconozca como Señor y Salvador de su vida. Oh Señor Jesús, tu palabra es perfecta, que convierte el alma, convierte nuestro corazón, conviértenos, trasládanos, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Oh Señor Jesús, trasládanos de la muerte espiritual a la vida espiritual, a la vida eterna, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Sea usted, Dios mío, cumpliendo, Dios mío, sus propósitos, porque su palabra no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual usted la ha enviado. Oh Señor Jesús, estoy en tus manos. Yo reconozco que sin ti yo no puedo, que necesito de tus fuerzas, que necesito de tu poder, de tu gracia, de tu espíritu. Que tú me llenes de tu espíritu en esta hora, que tú me llenes de tu unción, de aquella sabiduría espiritual, de aquel conocimiento de tu palabra para poder proclamar tu evangelio, proclamar tu palabra, Señor,
por muchos lugares a donde lleguen las señales de la radio. Se lo pedimos, Señor, humildemente. Yo me entrego en tus manos y me humillo delante de ti, porque solamente por gracia estoy en este lugar, en estos micrófonos. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo y el mensaje de la cruz. Aquí este texto bíblico que hemos leído dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, las 13 cartas, epístolas que él envió a las iglesias, él no se gloriaba en sí mismo. Él no se gloriaba en nada de este mundo, en nada material, en nada suyo. Dice claramente que él se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cruz de Cristo. ¿En qué se gloria usted en esta tarde? ¿Cuál es el motivo de usted gloriarse? ¿En qué usted se gloria? El apóstol Pablo todo lo hacía para honrar la cruz de Cristo. Él todo lo hacía para honrarla, a fin de que se exaltara y glorificara al Señor. Esa era su vida. Desde que Dios salió a su encuentro, Cristo salió a su encuentro, lo transformó. Él enseguida predicaba a Cristo y él comenzó su ministerio bajo la unción del Espíritu Santo. Dios lo llenó del Espíritu Santo y Dios lo envió a predicar. Dios lo envió con una misión a los gentiles. Y él todo lo que hacía, lo hacía para honrar a su Señor. Porque el siervo hace la voluntad de su Señor. Él todo lo hacía para honrarlo. Él todo lo hacía para exaltar a Cristo y para glorificar a Cristo. Por eso él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, la vida del apóstol Pablo, después de su conversión, después de su llamado a ser apóstol de los gentiles y de su predicación, él siempre se centró en la cruz de Jesucristo. Él siempre se centró en el mensaje de la cruz de Cristo. Él no se centró en la sabiduría humana. Él no se centró en la sabiduría humana, así como dice en Corintios. Vamos a ir a 1 de Corintios, donde dice en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Porque la sabiduría del mundo para él no era nada, era necedad. 1 de Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque aún en la sabiduría del mundo, aún ellos no pueden conocer a Dios, sino que Dios preparó un plan que era por medio del mensaje de la cruz de Cristo. Así lo dice 1 de Corintios 1:23. Pero nosotros, decía Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para los escogidos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí se centraba la predicación del apóstol Pablo, en el mensaje de la cruz de Cristo, y no en la sabiduría humana. Los dos hechos que marcaron la vida del apóstol Pablo fueron, primero, su encuentro personal en el camino de Damasco con el Cristo crucificado, y ahora un Cristo resucitado.
un Cristo glorificado. Y la segunda, cuando la cruz tuvo en su vida un profundo significado. La cruz tuvo en él un real significado. Él recibiendo luego toda la plenitud del Espíritu Santo. La cruz cambió su vida. El mensaje de la cruz cambió su alma, cambió su forma de ver la vida, cambió la razón de vivir, cambió su forma de servir al Señor. Bendito sea su nombre. En el apóstol Pablo hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. La cruz del Calvario fue el centro, lo que marcó ese antes de Cristo y ese después de Cristo. La cruz del Calvario fue una excelente manifestación del amor sacrificial de Cristo para Pablo. Pablo veía en la cruz el mensaje del amor, un amor inmensurable, un amor sin medida, un amor sin límites, al punto de alguien llegar a sufrir y a ser clavado a un madero, ser levantado en un madero, ser crucificado de una manera terrible y atroz. Era un mensaje poderoso del amor sacrificial que alguien pudo hacer por tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados, para darnos esperanza, para darnos vida nueva, una nueva esperanza, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Luego Pablo, cuando él tuvo esta visión, este encuentro con Cristo, después él recibió el bautismo del Espíritu Santo y su vida quedó completa, su vida quedó plena y él ya estaba listo para servir al Señor. Miren lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora Pablo sabía que el gran amor de Jesús, demostrado en la cruz, significaba que su yo personal, su ego y su orgullo egoísta ya no eran el centro de su vida, sino que el centro de su vida ahora es su total rendición, es su total abnegación, es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, seguir a Jesús, seguirlo a Él, seguirlo por sobre todas las cosas, seguir a su Maestro, bendito sea su nombre, seguir el mensaje, que el mensaje de sus predicaciones, lo central, se constituyó la cruz de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, santo es su nombre para siempre. Podemos decir que Pablo veía la vida cristiana en dos dimensiones diferentes: el antes de Cristo y el después de Cristo. Antes de la conversión, la persona vive en su yo, en su ego, vive para sí misma, no vive para Dios, no vive para Cristo.
Entonces vive para sí misma. Quizá cuánto de lo que me están escuchando están así en esta tarde, viviendo para su ego, viviendo para su yo. No hay una causa, no hay una meta, no hay un servicio, no hay una búsqueda, no hay un seguir a Cristo. Pero después de la conversión, después que Él se convirtió a Cristo y que usted se convierte a Cristo, toda la persona, todo su ser, todos sus talentos, sus dones, sus propósitos, su causa, su meta, su familia, sus planes, sus estudios, su trabajo, todo, absolutamente todo está bajo el control y el señorío de Jesucristo, en completa abnegación, en completa rendición, sometido a la perfecta voluntad de Dios, caminando en el centro de la voluntad de Dios. Para la persona salva y nacida de nuevo, llevar la cruz, cargar la cruz y rendirse a Él, rendirse a Dios, resulta en un gozo, resulta en una libertad inexplicable. Usted lo hace con gozo, porque usted sabe a quién ha creído, usted sabe quién le ha salvado, usted sabe quién le sacó de donde nada valía, usted reconoce quién le sacó de la escoria de este mundo, de donde usted no valía nada, lo tomó, lo limpió, lo restauró, le dio nueva vida, le dio una nueva esperanza, le hizo nacer de nuevo. Entonces en usted no hay ninguna tristeza, no hay ninguna carga con seguir a su Dios, al único Dios y el verdadero Dios, seguir el único camino al Padre, porque después de Él no hay otro camino, no hay otra puerta que cruzar, no hay otra vida que seguir, no hay otra enseñanza que seguir, sino la de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado su ego, han crucificado su yo, han crucificado sus pecados en la cruz. Han crucificado sus pasiones, sus vicios, sus deseos, sus enfermedades en la cruz. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios, bendito sea su nombre, es poder para salvar a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Oh, gloria, alábalo porque Él vive, alábalo porque Él está aquí predicando y hablando a tu vida. Para el apóstol Pablo, la cruz de Cristo tenía un gran significado en su vida y en su ministerio. La cruz de Cristo era el centro de su ministerio, era el centro de su vida, era el centro de su predicación. Para Pablo, la cruz de Cristo es el poder de Dios en nosotros. Primera de Corintios 1:18. Para Pablo, la cruz representa la salvación de nuestra vida. Gálatas 5:11. Para el apóstol Pablo, la reconciliación y la paz con Dios vienen por medio de la cruz. Colosenses 1:20. Para el apóstol Pablo, la derrota del diablo, la derrota de las potestades, solo fue posible por la cruz de Cristo. Bendito sea su nombre. Colosenses 2:14 y 15. Para el apóstol Pablo, su predicación era Cristo y este crucificado. Primera de Corintios 1:23.
Para el apóstol Pablo, su vida estaba crucificada con Cristo. Gálatas 2:20. Y para el apóstol Pablo, las cosas del mundo están crucificadas en Cristo. Gálatas 6:14. Este es el poder de la cruz. Este es el poder que veía Pablo. Y este poder también usted lo puede ver como el apóstol Pablo. Mire la cruz. Mire la cruz. Rinda su vida a la cruz de Cristo. Rinda su vida, rinda su corazón. Entregue todo lo que usted es. Entregue sus cargas y déjelas a los pies de Cristo en su cruz. La cruz tiene un poder glorioso, un poder extraordinario, un poder transformador. Incluso Pablo enseña en las Escrituras que de la cruz derivan las doctrinas de la cruz, que son 8. Está la reconciliación. Dios nos reconcilió cuando éramos enemigos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos reconcilió con Él por medio de la cruz de Cristo. Segunda doctrina de la cruz es la justificación. Por la justicia de Cristo, Él al morir en la cruz y por nuestra fe en Él, Dios nos declara justos. Dios nos justifica gracias a la cruz de Cristo. Éramos culpables, pero Dios nos justificó en Cristo. La tercera doctrina es la regeneración. Por medio de la cruz, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento espiritual. Dios nos ha resucitado de la muerte en el pecado, de muerte espiritual, en delito y en pecado. Y Él nos dio vida nueva. Una nueva oportunidad para vivir, para servir a Dios. Él nos hizo nacer de nuevo, la regeneración. Cuarta doctrina de la cruz es la santificación. Por medio de la santidad de Cristo, Él al morir en la cruz, Él nos santifica. Él nos aparta, Él nos hace suyos. Él nos compró con su sangre preciosa. Y Él nos hizo su propiedad. Ahora somos suyos. Somos propiedad de Dios. Estamos apartados para Dios, santificados del mundo, apartados como su pueblo para servirlo a Él, solamente a nuestro Dios. En quinta doctrina de la cruz es la redención. Él nos ha redimido, Él ha cortado las cadenas de nuestra esclavitud en pecado, de nuestra esclavitud en muerte, de nuestra esclavitud de Satanás, del diablo y del mundo. Él ha roto nuestras cadenas, las cadenas que nos atan. Sexta doctrina de la cruz es la expiación. Él ha expiado nuestros pecados. Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Él nos ha purificado con su sangre que Él derramó en el madero de la cruz. En séptima doctrina de la cruz está la sustitución. Él tomó nuestro lugar. El lugar que nosotros merecíamos tomar por nuestros pecados y ser clavados a la cruz. Él tomó nuestro lugar y Él fue a la cruz por nosotros. Él nos sustituyó, fue un sacrificio sustitutivo. En octavo lugar, la octava doctrina de la cruz y la última es la propiciación, donde por medio de la cruz Dios se sintió satisfecho por haber pagado Cristo todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, llevarlos en la cruz. Su justicia fue satisfecha, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí la muerte actuó en Cristo, y Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Y Dios se sintió satisfecho de la obra que Cristo hizo. Y su ira fue aplacada contra todos nosotros. Y ahora nosotros tenemos una esperanza que solamente por medio de Cristo podemos nosotros llegar a la gloria eterna, llegar a la presencia de Dios. La cruz de Cristo es el poder de Dios que derrotó al diablo. Y Él nos dio la victoria. Él nos dio la victoria completa, absoluta y final.
en todas las esferas de nuestra vida. El apóstol Pablo también era el consciente de que cada creyente debía llevar su propia cruz, sufrir por la causa de Cristo y ser un verdadero discípulo. Jesús dijo: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. Es algo que cada discípulo debe tomar en consideración. Lucas 14:27 dice, aquí hablando Jesús: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bendito sea su nombre para siempre. Para el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es, en primer lugar, el poder de Dios. La cruz de Cristo es el poder, es la fuerza, es la potencia, es la capacidad que opera para la salvación del mundo. En la cruz de Cristo está el poder de Dios para que Él pueda desplegar, para redimir y salvar del pecado a la humanidad. En segundo lugar, el mensaje de la cruz es la supereminente grandeza de su poder. El poder de Dios es indispensable para la salvación de una persona. Nadie puede ser salvo si el poder de Dios no se despliega en la vida de una persona. Y este poder es omnipotente, es un poder soberano, es un poder supremo que puede obrar por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Santo es el nombre de Jesucristo. Y creer en esta muerte, creer en este sacrificio de Cristo en la cruz, hace que nos conectemos y participemos de inmediato en el poder de Dios que nos libera de todo pecado y nos da la salvación eterna. En tercer lugar, el mensaje de la cruz es la sabiduría de Dios. Solo después que experimentamos el poder salvador de Dios mediante la cruz, es que podemos verla en realidad como la sabiduría de Dios. Porque muchas veces los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. El plan de Dios de la redención del ser humano vino por medio de su Hijo Jesucristo y del derramamiento de su sangre en la cruz. Esto constituyó la revelación de la sabiduría de Dios y de su amor para con nosotros. Entonces, ahora como Pablo, todos podamos decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todos podamos decir como el apóstol Pablo: Jesús fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. Dios se hizo hombre, pero Él como humano participó de carne y sangre y murió en la cruz. Pero como Dios, Él destruyó el imperio de la muerte. Él destruyó al imperio del diablo. Él venció al diablo. Él venció sus potestades. Él venció sus principados. Y por eso es que el diablo odia la cruz de Cristo. Porque de seguro, porque Él sabe que todas las necesidades humanas pueden encontrar su respuesta en la cruz del Calvario. Porque toda persona puede recibir la libertad de las ataduras del alcohol, las ataduras del alcoholismo, las ataduras del cigarro, del tabaco, las ataduras de las drogas, las ataduras de la depravación, de la inmoralidad, de la abominación sexual. La libertad de las leyes injustas, leyes en contra de la familia, en contra de la vida. Ser libres de todas las ataduras, de todo vicio. Toda la libertad está en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo usted encontrará la salvación de su alma.
En la cruz de Cristo usted va a encontrar la sanidad física, su sanidad emocional, su sanidad espiritual, su sanidad sentimental. Isaías dice, Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados, por las llagas de Cristo en la cruz, por las heridas que brotaba la sangre de sus heridas en el madero de la cruz. El milagro para su familia, la restauración de su matrimonio, la salvación de sus hijos, la recuperación espiritual de su vida, la respuesta a su oración, la santificación de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, lo puede usted encontrar aquí y ahora en la cruz de Cristo. Y ya hace más de 2000 años que en la cruz está la victoria de la iglesia, en la cruz está la victoria del pueblo de Dios, en la cruz del Señor Jesucristo está la respuesta para tu vida, está el cambio de tu vida y el cambio de tu historia. En la cruz de Cristo está la victoria para todos y para todas las cosas. Amén, bendito sea su nombre. Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mi a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder